Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Líneas, un espacio dispuesto para conversar de temas de actualidad e interés en derecho tributario. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, él no necesita presentación. Hoy nos acompaña el doctor Orlando Corredor Alejo. Él es abogado, contador público, especialista en tributación, con más de 30 años de experiencia, vinculado a la actividad docente en diferentes universidades del país, conferencista en temas contables y impuestos y socio fundador de la firma Tributar Asesores. Es autor de diferentes libros y ensayos relativos a los impuestos. Bienvenido, doctor, estamos muy complacidos de tenerlo acá. Muy bien, muchas gracias, un saludo muy especial, Mariana, muy gentil por esta invitación, muy complacido de poder conversar alrededor de estos interesantísimos temas que nos convocan y nos apasionan. Maravilloso. Hoy quiero proponerle que conversemos de una ley, que es la Ley 2380 del 2024, un tema relativamente novedoso, que reguló un nuevo descuento tributario en la donación de alimentos. Entonces, lo invito a que nos cuente de qué se trata esta ley que se ha conocido como Hambre Cero, qué regula y cómo la podemos entender. Muy bien, claro que sí. Yo pienso que para poder entender el tema hay que visualizarlo desde el origen, es decir, de manera previa a cuando se generó el descuento tributario por donación de alimentos en la Ley 2380. Y lo digo porque cuando uno mira las donaciones como programa, las donaciones tienen un elemento de tipo social y tienen un elemento de tipo tributario. Normalmente, desde siempre ha sido así además, la ley tributaria ha intentado estimular las donaciones y ha estimulado las donaciones mediante diversas alternativas, en ocasiones permitiendo la deducción, en ocasiones generando sobrededucción a la renta cuando se hacen donaciones, pero de un momento para acá las donaciones no son deducibles y en consecuencia otorgan un derecho a descuento tributario. Sin embargo, en la generalidad de los casos y tal como está regulado en el artículo 257 del Estatuto, las donaciones dan un descuento tributario pero que equivale al 25% de la donación, con una limitante equivalente al 25% del valor del impuesto. Ahí surge un tema, porque el artículo 258, con una modificación que se introdujo al artículo 257-1 del Estatuto, en las becas por impuestos, se subió el límite al 30 y ahí hay una discusión de la que podemos conversar enseguida, por supuesto. Pero lo que quiero destacar es que a nivel general las donaciones dan el 25% y tiene esa limitación del 25 o 30%. Viene la Ley 2380 del año 2024 y decide mejorar el ofrecimiento tributario de la donación de alimentos y de artículos de higiene y de aseo. Y ese programa, que es denominado la Ley del Hambre Cero, lo que intenta es que cualquier sujeto contribuyente del impuesto sobre la renta, llámese persona natural, persona jurídica, puede hacer donaciones de alimentos o de bienes de aseo o de higiene, con la circunstancia de que el crédito tributario que se otorga equivale al 37%. En lugar del 25 nos ofrecen el 37, lo cual quiere decir que hay 12 puntos por encima que son de hecho favorables, por una razón sencilla de tipo financiero, porque cuando yo tengo un gasto deducible, el gasto me reduce la base gravable del impuesto y yo ahorro el 35% de impuesto con una tarifa de impuesto de renta del 35%. Si yo no puedo deducir la partida, obviamente la base gravable se me aumenta y al aumentarse pues voy a pagar 35 más de impuesto. Cuando la ley concede el crédito tributario de 37, eso quiere decir que en realidad me está generando una ventaja de 2 puntos adicionales, porque si me dedujera la partida ahorraría 35, si la descontara por la vía general me ahorraría solamente 25 de esos 35. Y con el programa de Hambre Cero me permiten un descuento tributario de 37, lo cual quiere decir que tengo 2 puntos por encima de la tarifa general cuando hablo de la tarifa de impuesto de renta de personas jurídicas, por supuesto. Si hablamos de una persona natural, como la tarifa es progresiva, obviamente el beneficio puede maximizarse
porque al ser progresiva la tarifa, pues es posible que si yo tengo una tarifa del 20, 22, 23 y el descuento tributario es del 37 del valor de la donación, pues eso puede generar un beneficio superior. O inclusive si estamos hablando de un sujeto que tenga tarifa especial de impuesto de renta, 15%, 20% de tarifa de impuesto de renta, caso en el cual pues ese programa viene a convertirse en un programa interesante que trata de estimular la donación en especie, porque debe tratarse de alimentos o de productos de higiene o de aseo, con la prerrogativa del beneficio del crédito tributario con ese nivel, Mariana. Muy interesante, doctor. Usted menciona varios temas de interés que precisamente acá tenemos algunas preguntas al respecto. La ley 2380 incorpora dos modificaciones. La primera, al artículo 257 en materia de renta, y hay una segunda modificación en cuanto al IVA, ¿sí? Por ahora me gustaría que nos enfoquemos en el impuesto de renta. Usted ya hizo una explicación, un abrebocas bastante interesante, y precisamente quería hacer mención a algunos conceptos que ya ha expedido la DIAN con relación a este beneficio o el tratamiento del mismo, porque las personas son curiosas, hacen preguntas y precisamente se puso sobre la mesa esa diferencia o el tratamiento adecuado que debería dársele a este descuento, ¿cierto? Porque algunas personas lo asimilaban a los descuentos por pronto pago, otras hacían referencia a deducciones, ¿sí? Y finalmente, pues digamos que el tratamiento adecuado es el de descuento. Pero me gustaría, como el foro es para contadores, abogados y en general personas que les interesa el derecho tributario, me gustaría que bajemos un poco a ese entendimiento de cuál es la diferencia entre una deducción y un descuento. Claro que sí, Mariana. Fíjese que en lo que hemos estado diciendo de manera previa, sin proponérnoslo, hemos dicho la diferencia que hay entre poder deducir una partida o poderla descontar, porque la deducción disminuye la base gravable con un ahorro relativo equivalente a la misma tarifa que tenga el sujeto en el impuesto de renta. Cuando la ley concede inclusive sobrededucciones, como en otra época sucedía con las donaciones a la Corporación Gustavo Matamoros da Costa, por ejemplo, donde se daba una deducción del 125%. Eso maximizaba el beneficio y hacía llamativo donarle a ese tipo de sujetos que tenían ese beneficio. En el caso particular del programa de donaciones de alimentos, no cabe la menor duda de que en el ambiente tributario se trata de un crédito tributario, un descuento tributario, una partida que reduce el valor del impuesto básico de renta. El impuesto básico de renta es el que resulta de tomar la base gravable y aplicarle la tarifa nominal del impuesto. Y ese impuesto básico se reduce con los descuentos tributarios para llegar a un impuesto neto. Este descuento tributario obviamente reduce el valor del impuesto básico de renta, pero tiene otras circunstancias que vale la pena considerar aprovechando este foro que está dirigido a un público objetivo y es el elemento contable. Porque resulta que cuando yo realizo una donación, independientemente que yo produzca los bienes o que yo los adquiera para regalarlos, porque la donación no es solamente para productores, la donación es para todo tipo de sujetos. Orlando Corredor Alejo puede comprar 1 tonelada de arroz y donársela a un banco de alimentos. Ese valor que yo dono en especie, un alimento, en este caso el arroz en mi ejemplo, me va a dar derecho a un crédito tributario a mí equivalente al 37% de ese arroz. Soy una persona natural, puedo llevar o no contabilidad, no importa, en todo caso reduce el valor del impuesto. Pero para efectos prácticos y para la contabilidad, que es a donde quiero focalizarme, eso representa un gasto. Que Orlando compró, pues claro, cuando compró y donó, pues está generando un gasto. Es posible que Orlando tenga por objeto sembrar el arroz y cuando lo cosechó, ese producto lo regaló. Es distinto, porque tendría un inventario que luego regala. O yo soy productor de un producto de higiene o de aseo, si soy productor, pues tengo un inventario y ese inventario lo llevo al resultado, lo llevo al gasto cuando hago la donación. Pero fíjense que lo que estoy queriendo decir es que desde el universo contable la donación representa un gasto y por eso ese gasto reduce la utilidad comercial.
pero no fiscalmente, porque fiscalmente el gasto no es deducible. Hoy tenemos la regla del artículo 257, Mariana, que nos enseña que ninguna donación es deducible. Y como ninguna donación es deducible, pues eso hace que el gasto que yo tengo en mi contabilidad pues no pase a la declaración de renta como un gasto, sino que queden las partidas conciliatorias como un gasto no deducible, pero que aunque incrementa la base gravable, pues logra el sentido de reducción del impuesto. Pero viene un elemento más, y es si el debido tratamiento tributario es el de descuento tributario, y el descuento tributario reduce el impuesto básico de renta, ¿cómo se traduce eso finalmente entonces en la contabilidad? Porque la contabilidad no es solamente contabilizar la donación, la contabilidad es también reconocer el efecto de disminución en el impuesto de renta. Tradicionalmente, en la contabilidad uno reconoce un gasto por impuesto con un pasivo por impuesto corriente. El crédito tributario reduce el valor del gasto por impuesto de renta y el valor del pasivo por impuesto corriente. De tal manera que al final yo tengo un gasto no deducible en la contabilidad, pero ese gasto, aunque no es deducible, produce automáticamente por vía de la medición de la provisión del impuesto sobre la renta una reducción en el gasto por impuesto de renta y una reducción en el pasivo de impuesto corriente por impuesto de renta. Y es allá donde se logra precisamente la maximización del beneficio, porque en lugar de tener un gasto por impuesto de renta de 35, se ahorra el 37, los 2 puntos de los que hablamos hace un rato. Ese es el debido tratamiento, pero además, déjeme apunto otra cosa, Mariana, quizá me lo va a preguntar, pero me anticipo a la pregunta, y es que una ventaja relativa de este crédito tributario que yo juzgo interesante, no solamente por el elemento financiero, es que la ley 2380 determinó que este crédito tributario por alimentos es diferible hasta por 4 periodos, que no ocurre con las donaciones en general, porque en una donación en general usted o la toma en el año o la toma, y solo si tiene un exceso la puede pasar al año inmediatamente siguiente. En el caso de la donación de alimentos y productos de higiene y aseo, usted tiene el chance de tomar el crédito tributario en el año y si no lo toma o le quedan excesos, lo puede tomar hasta en 4 periodos siguientes, lo cual genera también un elemento no solamente favorable en términos de la recuperación del crédito tributario, sino que también genera un elemento de tipo contable. Claro. Oiga, si esto me genera a mí la posibilidad de diferir el impacto, ¿tiene eso alguna representación de tipo contable? Y aquí quizá vale la pena es valerse de lo que ha dicho el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el sentido de que ese tipo de créditos tributarios es algo parecido a lo que ocurre con el IVA en activos reales productivos. Cuando uno tiene esta prerrogativa, uno debería contabilizarlo dentro de sus activos como un crédito tributario diferido que se aplica en el tiempo y que va a disminuir el impuesto corriente de un periodo posterior. Por supuesto que eso tiene algunos elementos adicionales que quizá vale la pena explicar, Mariana, porque en la doctrina del Consejo Técnico de la Contaduría, ellos se inclinaron a considerar que cuando hay este tipo de prerrogativas que se difieren, se está dentro del marco de lo que se llaman los subsidios estatales, y aplicaría la regla de contabilización de las subvenciones. Y el Consejo Técnico de la Contaduría dijo, eso que usted contabiliza como activo le representa en su contabilidad un ingreso por subvenciones. Yo en lo personal no participo de ese criterio, tengo un entendimiento distinto, pero lo explico porque cuando se estudia el tema necesariamente hay que pasar por esa doctrina del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y yo digo esto porque, y por eso no estoy de acuerdo además, porque entender que ese crédito tributario que se difiere representa un subsidio que es un ingreso para el sujeto, lleva a que el sujeto tenga que pagar impuesto de renta sobre el subsidio porque se le aumenta su base gravable. Y eso de entrada no representa pues una justicia en el tratamiento. Sin embargo, pues dejo el tema comentado de esa manera a partir de esa doctrina. Para mí el tratamiento no debe llevarse al ingreso, es un menor valor
del impuesto que se va a pagar en el futuro, así sea que se lleve como activo dentro de la contabilidad el diferido que resulta de ese crédito tributario por donaciones. Pero está el tema ahí, calientico, para discutirlo, porque sobre eso apenas se está empezando a dialogar del tema, Mariana, entre otras cosas porque la ley 2380, que se emitió en el año 2024, al ser de impuesto de renta, empezó a aplicar el 1 de enero del año 2025, y esto que estamos haciendo hoy es modelo 2025, primer año de aplicación de ese crédito tributario, que puede insinuar la posibilidad de que las personas pues, se acerquen a hacer una donación en especie de estos bienes que hemos estado mencionando a través de bancos de alimentos, eso sí. Porque no se trata de hacer una donación a cualquier parte, sino que la entidad destinataria tiene que ser un banco de alimentos. Doctor, usted abarcó como 5 preguntas que tenía para usted. Muchas gracias por ser tan generoso en esas explicaciones. Y por último, me gustaría que abordáramos el tratamiento de esta donación en materia de IVA, porque esta ley también trae una modificación o una inclusión de una nueva exclusión en materia de IVA. Si usted nos pudiera dar unos breves anotaciones respecto de este tema. Por supuesto que lo hacemos de todo corazón. Es que la donación, por supuesto la donación cuando es un inventario, porque si yo compro el producto, voy a suponer en 2 escenarios mejor para ser más explícitos. Orlando Corredor Alejo quiere hacer una donación, pero la va a hacer en productos de higiene. Y entonces él va al supermercado y compra 1.190.000 en productos de higiene. Hice el acento en los 190 para entender que eso que yo compro tiene IVA. En el mercado eso tiene IVA. Yo estoy comprando el producto que posteriormente voy a regalar. Que es distinto a que yo tenga una fábrica de productos de higiene. Porque cuando yo vendo ese inventario lo vendo con IVA. La ley 2380 determinó que, en una adición al artículo 424 del estatuto, que las donaciones que se derivan de este programa son excluidas del impuesto sobre las ventas. Razón por la cual, cuando Orlando, productor del producto que estoy mencionando, decide donarlo a través del Banco de Alimentos, esa donación sale excluida del IVA. Si asumo que el inventario vale 1.000 pesos, para venir con el mismo ejemplo, lo que yo llevo a mis resultados son 1.000 pesos, no 1.190, perdónenme que lo ponga así, 190 sobre 1.000, aunque ahí hay una variación por el artículo 463 del estatuto. Pero pensemos en que el IVA se causó sobre eso, pues yo tendría un gasto de 1.190. Con la ley 2380, la donación de estos productos es excluida, y al ser excluida no genera impuestos sobre las ventas en el retiro que se hace de ese inventario para hacer la donación. Distinto a cuando Orlando salió a comprar el producto por 1.190 en el supermercado y lo regaló, porque en ese caso el costo de adquirir el producto es de 1.190 para Orlando, y cuando él lo regala, lo está regalando por 1.190, no porque cause IVA, porque está excluido, sino porque ese fue su costo de adquisición. Y entran aquí en juego varias cosas, Mariana. Primero, entonces, quedemos en una conclusión. El artículo 424 del Estatuto, en virtud de la modificación de la Ley 2380, determina que la donación de alimentos y de productos de higiene y aseo es excluida del IVA cuando se hace dentro del programa que hemos estado mencionando. Primera cosa. Segundo, al hacer una donación excluida del IVA, la donación tiene que ser facturada por quien entrega la donación, porque hay un acto de traslación de la propiedad. El que produce los bienes, volvamos al que produce los bienes, pues él emite una factura para legalizar la transferencia de la propiedad. En esa factura no se va a causar IVA, ya lo estamos diciendo, cuando es el productor. Si es el Orlando que compró el producto de 1.190, pues 1.190 ya lo tenemos solucionado. No es que se cause IVA, sino que él lo pagó en su adquisición. Pero viene un elemento importante que vale la pena adicional, y es, si el producto tiene un costo de 1.000, pensemos en el inventario, tiene 1.000, y yo lo regalo, la donación puede seguir valiendo 1.000. ¿Tiene alguna connotación el valor comercial
de esa traslación del bien? Y la respuesta es absolutamente negativa. Si el bien tuviera IVA, entraría en juego la base gravable del valor comercial para causar el IVA. Pero no es el caso en este momento porque la donación está excluida, de tal manera que hay una ventaja en relación con el IVA porque no lo va a haber. Y el valor del costo es el que me da derecho a tomar además el crédito tributario, que va a reflejar el gasto en la contabilidad y que finalmente el donatario va a certificar como requisito fundamental para que el descuento tributario valga. Porque termino ahí la explicación valiéndome no solamente del tema del IVA, sino de la expedición de la factura, que tiene que emitirse, por supuesto. Pero la factura no es el soporte del descuento tributario. La regla que regula el descuento tributario, el artículo 257 y el decreto reglamentario 1625, determinan que el soporte para el descuento tributario es el certificado que emite, firmado por el representante legal y revisor fiscal del donatario, con el valor de la donación, valor que en este caso que estoy ejemplificando son los 1.000 pesos y no el valor comercial ni nada por el estilo. Entonces, no hay IVA, se emite factura, hay un gasto no deducible, el valor de la donación es el valor del costo, con otra cosa que omitimos decir previamente, y es que otra prerrogativa que dio la ley en relación con el beneficio es que si yo tengo que pagar transporte para llevar el producto hasta el destino, el valor del transporte suma como valor adicional al monto de la donación. Es decir, yo pago para llevar mi tonelada de arroz 100.000 pesitos, esos 100.000 son un gasto no deducible, pero aumentan el valor de la donación para obtener el 37% del crédito tributario. Eso sería esencialmente el tema. Doctor, muchísimas gracias, muy claro en su explicación. Como bien lo decía, esto es algo novedoso, todavía hay mucho por explorar, surgirán más dudas, pero por ahora este es un espacio muy productivo que tuvimos con usted. Los invitamos entonces a seguirnos escuchando, seguirnos viendo, que vendrán nuevos capítulos muy interesantes.